Hola, soy Marcela y hoy les voy a enseñar a hacer estos simpáticos gnomos nórdicos. Vamos a comenzar por el cuerpo. Con una esfera de telgopor número 3, previamente encolada y seca, vamos a tomar nuestra masa azul y vamos a forrar la misma. Una vez que la tenemos forrada, vamos a emprolijar la superficie y vamos a buscar una prolongación. Una vez que obtenemos nuestro cono, emprolijamos la superficie y vamos a retirar una pequeña porción de su punta. Con esta porción luego vamos a hacer los brazos de nuestro pequeño amigo. Ahora vamos a continuar con la masa blanca para hacer la icónica barba de estos gnomos. Vamos a hacer una esfera, una lágrima y esta lágrima la vamos a aplanar sobre la mesa. Vamos a empujar los bordes hacia abajo. Vamos a recortar la parte redondeada de la lágrima y vamos a pegarla en el frente de nuestro muñeco. Acomodamos bien la forma y emprolijamos hacia atrás, buscando que se adhiera al cuerpo. Una vez que estamos conforme con el resultado, vamos a tomar una esteca de filo y vamos a marcar las hendiduras de esta barba. Ahora, con la porción que recortamos de nuestra lágrima blanca, vamos a hacer los bigotes. Vamos a hacer otra lágrima larga, vamos a aplanarla sobre la mesa y vamos a cortarla en dos partes a lo largo. Una vez que la dividimos, vamos a acomodar los bigotes en la posición que más nos guste. Le podemos dar la forma que queramos. Una vez que los tenemos en su lugar, vamos a marcar las hendiduras que forman los pelos de estos bigotes. Ahora con la ayuda de un bolillo marcamos el sitio de la nariz, hacemos una bolita y la aplanamos en el centro. Ubicamos y presionamos. Siempre remarcamos nuestras texturas, porque al manipular el trabajo, estas se van borrando. Ahora vamos a hacer las botitas. Yo ya tengo una hecha y les voy a mostrar cómo la hice. Es muy simple. Hacemos un choricito de 4 centímetros de largo, aplanamos los bordes hacia el bajo. Esto le va a brindar una buena superficie de apoyo a nuestro muñeco. Alisamos. Y una vez que está en condiciones,
vamos a realizar un pequeño corte, sin cortar del todo. Vamos a aplanar con el dedo y vamos a subir la parte posterior. Ya tenemos nuestra botita. Ahora nos queda redondear el talón y afilar la base del mismo. Una vez que lo tenemos listo, vamos a marcar el contorno de la suela de esta bota. Emparejamos y ahora vamos a hacer los detalles. Emprolijamos una vez más. Y por último, vamos a marcar unos pliegues en nuestra bota. Por último, vamos a dejar orear estas botitas un par de días, porque si no, al colocar el cuerpo de nuestro gnomo sobre las botas, estas se van a aplastar. Luego, cuando les muestre cómo pintarlos, van a ver que el duende que de rojo tiene las botitas aplastadas. La masa no se me secó con la humedad que había y lamentablemente se aplastaron. Ahora vamos a hacer los guantes, estos mitones. Vamos a amasar la pasta gris. Vamos a hacer una pequeña gota redondeada y vamos a aplanar con los dedos una de sus puntas. Buscamos el pulgar, lo marcamos correctamente y definimos el resto de los dedos. Nos vamos a ayudar con un bolillo para darle más forma a esta manito. Y una vez que la tenemos definida, vamos a marcarle una textura que dé la sensación de guante de lana. Con un cepillo de dientes, en este caso un cepillo de cerdas duras, puede ser un cepillo de uñas o cualquier otro cepillito de cerdas duras que tengan, vamos a marcar toda la superficie del guante. Siempre que marcamos una textura así, debemos repasar y remarcar las zonas ya trabajadas. Una vez que terminamos, recortamos el excedente, redondeamos y reservamos nuestro guantecito. Con la masa azul que retiramos del cono inicial, vamos a hacer las mangas. Vamos a hacer un choricito de un centímetro de diámetro aproximadamente por 5 de largo. Lo vamos a cortar al medio y por el lado plano vamos a marcar con el bolillo un hueco para luego incorporar los guantecitos de nuestro gnomo. Probamos, encolamos y pegamos. Nos aseguramos de que quede bien sujeto y probamos el largo del brazo. Lo colocamos en la posición que queremos que quede y retiramos. Vamos a hacer lo mismo con el otro bracito. Este bracito lo vamos a hacer un poquitito más largo porque a este gnomo le vamos a hacer un muñeco. Lo que vamos a hacer con lo que nos sobró de los guantes es hacerle el puño de los mismos. Vamos a hacer un choricito finito y largo.
Vamos a aplanarlo sobre la mesa y le vamos a dar la misma textura que a los guantes. Una vez que lo tenemos texturado, lo vamos a girar y lo vamos a encolar. Colocamos alrededor de la manopla y remarcamos la textura una vez más. Colocamos el brazo y procedemos con el otro. Ahora vamos a hacer el típico gorro puntiagudo de estos niños. Como mi masa está muy húmeda, voy a utilizar almidón de maíz en la mesa para que no se me adhiera. Voy a estirar en forma de círculo la masa de color lila y voy a marcar con el rodillo texturador. Voy a cortar con el aro número 10 y a este círculo le vamos a quitar la base y parte de los laterales. Vamos a encolar por uno de los lados y vamos a ir uniendo los dos extremos, siempre respetando la forma. Una vez que llegamos a la punta, cerramos con un pequeño pliegue, así. Estiramos un poquito la base, probamos, le damos un par de pliegues, siempre sosteniendo desde adentro, encolamos y colocamos el gorro. Tengan en cuenta que con su propio peso el gorro se va a ir acomodando hacia abajo, así que no lo plieguen mucho de golpe. Con lo que nos sobró, los recortes que nos sobraron del gorro, vamos a hacerle la parte bien peludita de este gorro. Vamos a hacer un choricito, debe quedar grueso, encolarlo y vamos a colocarlo contorneando la nariz, que dé la sensación de que cae por los costados de la nariz. Vamos a pegarlo bien y vamos a cerrarlo bien de atrás. Ahora, para darle esa textura de peluche, vamos a utilizar una herramienta de puntas. Apoyo y giro para un lado y para el otro. Siempre este movimiento continuo. Apoyo, giro para un lado, apoyo, giro para el otro. Tenemos que repasar un par de veces o más por el mismo sitio y este trabajo va a ir formando esos pelitos, ese peluche que se genera. Si no tienen esta herramienta, pueden utilizar escarbadientes o palitos de brochet.
Vamos a hacer lo mismo con el pompón de este gorro. Una esfera y la misma textura. Ahora vamos a hacerle el muñeco que va a llevar en su brazo, que va a ser un muñeco de peluche de galleta de jengibre. Este muñequito lo vamos a hacer todo en forma de gotas y lo vamos a texturar de la misma manera que texturamos los guantes. Una vez que tenemos el cuerpito, vamos a ir haciendo las piernas y los brazos. Puede ser un osito de peluche, puede ser una taza de café, puede ser un ramo de flores, puede ser un corazón. Pueden ponerle los que ustedes quieran. En este caso yo elegí hacerle una galleta de jengibre en forma de muñeco y en los otros tienen una estrella y un arbolito de Navidad. Pero eso es a juego de cada uno, a gusto de cada uno. Lo mismo que las decoraciones del gorro, uno lleva corazones, otro lleva estrellas, un muérdago. Depende de la ocasión y lo que uno quiera hacer, se puede jugar con eso también. Vamos a hacer la cabecita, vamos a buscar una trompita en esa cabeza. Y una vez colocada en su sitio, vamos a texturizarla. Una vez listo, vamos a marcarle los ojitos con un pequeño bolillo. Y vamos a hacerle el típico glaseado de estas galletitas de jengibre, que es un hilito de color blanco. Este hilito de glaseado va tanto en la cabeza como en las extremidades del muñeco. Ahora le vamos a hacer unas pequeñas mejillas rosadas.
y vamos a colocarle un botón en su panza. Por último vamos a decorarle el gorro a este gnomo. Voy a hacer unas esferas. Pero como les dije antes, pueden hacer lo que les guste. Estrellas, flores, frutas, corazones, parches. Todas las opciones son válidas. Y así es como va a quedar nuestro gnomo. Vamos a dejar orear. Y les voy a mostrar, como les dije antes, cómo se aplanaron las botitas por no dejarlas orear. Y les voy a mostrar cómo colorear los muñecos. Voy a utilizar por un lado acuarelas. Vamos a utilizarla con abundante agua y esta técnica se utiliza para dar sombras, para trabajar las profundidades de los relieves. Entonces vamos a realzar las profundidades de la barba utilizando un color celeste, un color gris, podría ser negro también. Una vez que mojamos toda la superficie, secamos con un paño. Puede ser una toallita seca, un paño seco, o bien podemos dejar secar la acuarela y utilizar una toallita de bebé húmeda. Es recomendable que el muñeco esté bien seco a la hora de usar esta técnica. Vamos a hacer lo mismo con los zapatitos. Vamos a realzar la profundidad de la suela. Y para los guantes y el sombrero utilicé el color negro, porque el rojo sobre el rojo no se ve bien, la verdad que no hace ninguna diferencia. Podría utilizar un marrón, podría utilizar un verde, un gris, cualquier color se puede utilizar, pero siempre tengan en cuenta que lo que hacemos con la acuarela bien mojada es entrar en esa textura. Por eso digo que buscamos las sombras con esta técnica. Realzamos la profundidad de la textura. Mientras más profunda es la textura, más agua requiere la técnica. Si manchamos un sector, como por ejemplo me pasó con la nariz recién, simplemente lo limpiamos con un paño seco o con un paño. Si trabajamos con demasiada agua, debemos dejarlo orear un rato antes de continuar. Eso se van a ir dando cuenta a medida que vayan trabajando con esta técnica. Ahora voy a usar tizas. Hay distintas formas de usarla. Esta es una. Por ejemplo, voy a remarcar la superficie del árbol con la tiza misma y luego la voy a limpiar, digamos, y suavizar con el dedo. Puede ser con un paño también, puede ser con un pedacito de algodón. Al contrario de la técnica que hicimos con la acuarela, lo que vamos a hacer con las tizas es realzar los volúmenes, darle luz a las formas. También
Si nuestra superficie está húmeda, porque recién la trabajamos con agua, podemos ayudarnos mezclando un poquito de almidón de maíz con las tizas, con el polvo de las tizas, para que el almidón de maíz absorba la humedad y no nos deje un manchón de color. Ahora a los guantes les voy a pasar color blanco para realzar aún más la textura. Para usar las tizas, yo prefiero utilizar un pincel de cerdas duras, para las acuarelas un pincel de cerdas blandas. Espero les haya gustado este video y nos vemos la próxima.